No fue una oración bonita, no fue de rodillas, tranquilo, con palabras ordenadas y voz serena. Fue en el baño, con el grifo abierto para que nadie escuchara, o en el coche parado sin poder arrancar, con las manos todavía en el volante, o en la cama, mirando el techo a las 3 de la madrugada, cuando ya no quedaban más formas de distraerme de lo que sentía. Y lo que salió no fue una oración. Fue una pregunta, que en realidad era un grito. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hago todo lo que se supone que hay que hacer? Intento ser buena persona, no le deseo el mal a nadie, y aún así todo parece ir en mi contra. ¿Dónde estás? ¿Estás ahí de verdad? Porque desde aquí, desde este lugar donde estoy ahora mismo, no te escucho. Y no sé si eso significa que no escuchas, o que no estás, o que yo no sé escuchar, o que hay algo en mí que hace que mis oraciones no lleguen a ningún lado. Y lo más duro de todo no fue la situación, fue el silencio después de la pregunta. Si alguna vez has estado en ese lugar, lo que viene a continuación es para ti. Durante un tiempo creí que el silencio de Dios era una respuesta, que si no sentía nada, si oraba y el techo seguía siendo solo techo, si pedía señales y las señales no llegaban, era porque no había nadie escuchando. Y esa conclusión tiene una lógica muy limpia, muy fácil de sostener cuando todo duele. Pero hay algo que nadie me había dicho, que el silencio de Dios y la ausencia de Dios no son la misma cosa, y que confundirlos en los momentos de más oscuridad es uno de los errores más comunes y más comprensibles que puede cometer alguien que cree. Porque hay periodos en la vida espiritual donde la presencia no se siente, donde la oración parece rebotar, donde el cielo parece cerrado. Y eso no significa que estés equivocado. No significa que hayas hecho algo mal, no significa que Dios te haya abandonado. A veces significa que estás en la parte más difícil de una historia que todavía no ha terminado. Y yo no lo sabía cuando estaba ahí. Nadie me lo había enseñado. Lo que más me ayudó, cuando estaba en ese lugar de oscuridad y preguntas, fue descubrir algo que cambió completamente cómo entendía mi propia fe. Que lo que yo estaba diciendo, ya lo habían dicho antes, hace miles de años, en textos que se consideran sagrados, por personas que la historia llama grandes creyentes. El rey David, el mismo al quien se llama un hombre conforme al corazón de Dios, escribió oraciones que suenan exactamente a lo que yo sentía en ese baño con el grifo abierto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una frase de alguien sin fe. Es la frase de alguien con tanta fe que se atreve a decir lo que realmente siente, en lugar de lo que cree que debería sentir. Y luego está Job. Un hombre al que la tradición describe como íntegro, recto, que evitaba el mal, al que le quitaron todo, la salud, los hijos, los bienes, la estabilidad, todo. Y Job no cayó, no agradeció con una sonrisa, no dijo, bendito sea el nombre de Dios, con paz interior. Job reclamó, Job exigió explicaciones, Job dijo cosas que sus amigos consideraban blasfemia. Y al final de esa historia, Dios no les dio la razón a los amigos que rezaban correctamente y con palabras bonitas, le dio la razón a Job, al que había gritado, al que había exigido, al que no había fingido estar bien cuando no lo estaba. Y más cerca en el tiempo, hay una carta que se publicó después de su muerte, de una mujer que el mundo conoció como símbolo de fe y servicio, la Madre Teresa. Y en esas cartas privadas describía décadas enteras de oscuridad espiritual, de no sentir a Dios, de orar al vacío, de continuar de todas formas. No eres el primero, no estás solo en esto. Y el hecho de que lo estés viviendo no te convierte en alguien con poca fe. Puede que te convierta en alguien con la fe más honesta que existe. Hay algo que aprendí sobre los momentos de más oscuridad, y es esto. Cuando estás en el fondo del pozo, no puedes ver lo que hay arriba, no porque no haya nada arriba, sino porque desde abajo el campo de visión se estrecha. Todo lo que ves es el pozo, todo lo que sientes es el frío y la humedad y las paredes, y cualquier argumento de que hay luz arriba suena, desde ahí, a algo dicho por alguien que no ha estado en el pozo. Viktor Frankl sobrevivió los campos de concentración nazis, perdió a su familia, perdió todo. Y lo que escribió después no fue que todo había tenido sentido desde el principio, fue algo más difícil y más verdadero, que incluso en la oscuridad más absoluta, el ser humano puede elegir cómo responder a lo que vive. Que el significado no siempre precede al sufrimiento, a veces solo puede verse desde el otro lado. Y yo no entendía muchas cosas de mi historia cuando las estaba viviendo. Situaciones que me parecían injustas, puertas que se cerraban sin explicación, periodos enteros en que sentía que todo trabajaba en mi contra, que mis oraciones eran ignoradas, que algo en mí hacía que las cosas no funcionaran.
Y luego pasó el tiempo, y desde donde estoy ahora, puedo ver cosas que no podía ver desde ahí. No todo. No voy a mentirte diciendo que entiendo cada cosa que pasó. Hay heridas que todavía no tienen explicación que me satisfaga completamente. Pero sí puedo decir que algunas puertas que se cerraron. Me cerraron el paso a algo que me habría destruido. Y algunas oraciones que no fueron respondidas como pedí, tuvieron una respuesta que no era la que esperaba, pero que resultó ser lo que necesitaba. No lo vi entonces, solo lo veo ahora. Y aquí está la cosa que me tomó más tiempo entender. Cuando estás en el baño con el grifo abierto preguntando ¿dónde estás?, no estás hablando al vacío. Porque nadie le grita al vacío esperando respuesta. Le gritas al vacío cuando estás seguro de que no hay nada ahí. Pero cuando exiges, cuando reclamas, cuando dices ¿por qué me haces esto?, cuando tienes rabia suficiente para dirigirla hacia arriba, es porque en algún lugar dentro de ti, debajo de la duda y el dolor y el agotamiento, todavía crees que hay alguien que puede escucharte. Tu pregunta no es prueba de que perdiste la fe, es prueba de que todavía la tienes. La fe que nunca fue cuestionada no es fe, es comodidad, es decoración, es algo que funciona mientras las cosas van bien. La fe que sobrevive al grito, al reclamo, a la oscuridad y al silencio. Esa es la que vale algo real. Necesito decirte algo que me hubiera cambiado mucho escuchar cuando lo necesitaba. Tu rabia con Dios no es un pecado. Tu duda no es traición. Tu pregunta no es blasfemia. Sentir que Dios no está no significa que hayas fallado en algo. Hay una idea muy extendida en ciertos círculos religiosos de que el buen creyente siempre tiene paz, siempre agradece, nunca cuestiona, siempre está bien. Y esa idea ha dejado a mucha gente sola con su oscuridad porque creían que si cuestionaban estaban haciendo algo mal. No lo estaban, tú no lo estás. La oscuridad espiritual no es una señal de que Dios te abandonó. A veces es una señal de que estás siendo llevado a algo más profundo que la fe superficial. Y eso duele. Duele mucho. Y está permitido que duela. No tienes que estar bien todavía. No tienes que tener respuestas. No tienes que fingir que todo tiene sentido cuando no lo tiene. Puedes estar exactamente donde estás y seguir. No voy a decirte que si oras más fuerte todo va a mejorar. No voy a prometerte que Dios tiene un plan perfecto que explica cada cosa difícil que viviste. No porque no lo crea posible, sino porque esas frases dichas en el momento equivocado a alguien que está en el fondo no consuelan, duelen. Lo que sí puedo decirte desde mi propia historia es esto. Los periodos más oscuros que viví, los que sentí que Dios callaba y el mundo aplastaba y nada tenía sentido, no fueron el final de mi historia de fe, fueron el principio de una versión más honesta de ella. Salí de esos periodos sin algunas certezas que antes tenía, pero con algo más valioso que las certezas, con una fe que había sido probada y había sobrevivido, no porque todo se resolviera de la manera que pedí, sino porque en algún momento en la oscuridad, sin saber cómo ni por qué, encontré algo que se parecía a una mano extendida, no una respuesta, una presencia, pequeña, quieta, casi imperceptible. Pero ahí, y eso fue suficiente para dar un paso más, solo un paso. Eso es todo lo que se necesita cuando estás en ese lugar. No certeza, no milagros, no que todo se aclare de golpe, solo suficiente luz para el siguiente paso. Aquella noche, después de todo el reclamo, después del grifo abierto y las preguntas y el silencio, cambié la oración. No la hice más bonita, no la hice más correcta, no encontré las palabras que se supone que hay que decir. Solo dije algo así como, no entiendo nada. Estoy agotado, no sé si escuchas, pero aquí sigo. Y no pasó nada espectacular. No hubo voz, no hubo señal, no hubo respuesta inmediata que lo explicara todo. Solo un silencio que esa vez, no sé por qué, se sintió un poco menos vacío. Y me dormí. Y al día siguiente me levanté. Y seguí. Eso es lo que quiero para ti si estás en ese lugar ahora mismo. No que todo se resuelva esta noche, solo que puedas seguir un paso más, que es al final todo lo que la fe pide. Si esto resonó contigo, si hay algo de lo que dijimos hoy que tocó algo que estabas cargando solo, me gustaría mucho leerte abajo. No tienes que tener todo claro para escribir, solo tienes que estar ahí. Nos vemos en el siguiente.